Hola, muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Estamos esperando en este momento a las personas de Etios. Vamos a verificar qué está sucediendo porque no los veo conectados y vamos a comunicarnos con ellos. El CEO se iba a reunir con nosotros y debe estar por llegar. Ténganme paciencia un segundito, no se vayan. Lo que quiero contarles de Etios es bien interesante. Vamos a empezar mostrándoles un poco de lo que es para que se ubiquen. Eh, Hola Noticriptos, ¿cómo estás? Mostrar. Mm, Vamos a ir viendo, ya estoy averiguando, debe estar por ingresar el CEO, pero no quería dejar de hacer una cuña publicitaria. Etios es una plataforma bien interesante, me gusta bastante. Vamos a ver si la podemos poner acá en la pantalla. Eh, Hola Ramses, ¿qué más? ¿Cómo vas? Gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Quiero mostrarles en la pantalla, pero no sé por qué no está dejando, estaba molestando un poco. Eh, la pantalla para ver si les puedo mostrar qué es Etios, para que ustedes entiendan y se pongan en el mundo de un proyecto que me gustó, me llama la atención y así pues mientras que ellos llegan, estoy esperando que contesten. Ah, mira, ahí ya llegó Gerardo. Hola Gerardo. Eh, ¿Todo bien? Hola Gerardo, no tengo tu sonido. Ah, algo está pasando allí entonces. Ya. Mm, ya miramos a ver qué es lo que está pasando con el audio. Eh, Mira, ensaya a ver si por ahí te funciona. Ya vamos. Ya activé el micrófono, ya te debemos estar oyendo. Hola, hola, ¿Cómo buenas. vas? ¿Me escucha bien? Sí, señor, ¿cómo va todo? Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Ya el CEO está a punto de entrar, ¿vale? Bueno, pues si nos pudieras contar de paso, ¿qué haces tú en la Sí. empresa? ¿Qué es lo que hacen? Y vamos arrancando. Pues te cuento, soy CryptoBernie, trabajo acá en Colombia y desde acá le mostramos a la comunidad latina mucho de lo que se hace en el mundo cripto. Encontré el proyecto de ustedes, me llamó la atención y por eso estamos acá oyéndolos y tratando de entender qué es lo que ustedes hacen. Si nos pudieras dar como una breve introducción mientras que llega el CEO, sería genial. Y después ¿Cómo no? no. ¿Cómo no? Muy buenas tardes a todos, saludos, bendiciones. Soy Gerardo Blanco de Venezuela. Actualmente resido en Paraguay y estoy como Sales Manager en el proyecto Etios, junto con Edith, y estoy a cargo de lo que es Buenas compras, noches. ventas. Bueno, Tenemos ya aquí, estamos a punto de lanzamiento, ayuda en el equipo de desarrollo, de minería, estamos en todo el proyecto realmente, ¿vale? Ya que llegó el CEO, me gustaría devolverte el pase para que entonces nos presente a los que faltan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Bernardo Bermúdez, bu- Adrián, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a mi canal donde trato de mostrarle al mundo los diferentes proyectos de criptomonedas, proyectos DeFi, proyectos Web3, tratarle de mostrar y mucho más me gusta poder mostrar proyectos latinos a una comunidad que se extiende por todo el mundo, que hablamos en español y que a veces no tenemos el acceso a este estilo de posibilidades. ya, Muchísimas gracias por acompañarme no, te doy la palabra para que nos cuentes un poco qué es lo que hacen ustedes y a ver si pues, le podemos mostrar al resto de la gente qué es lo que podemos cómo hacer no. con ellos. Bernardo, ante todo, gracias por la invitación, porque ocupar tu programa para difundir conocimiento, digamos, es parte de lo que nos gusta hacer. De hecho,
probablemente te hayan informado que tenemos un curso en YouTube también gratuito, que tenemos 10 clases ahí, vamos a seguir aprendiéndola. O sea, la comunicación y la enseñanza está, digamos, dentro de cada uno de nosotros. Gerardo es profesor, bueno, Angie difunde, Orlando difunde, somos un equipo grande, justamente en toda Sudamérica, y gente que nos acompaña con una vocación increíble. ¿A qué nos dedicamos? Digamos, la verdad, a prácticamente todo lo que es el ecosistema. Nosotros arrancamos desde la minería de Bitcoin hasta una plataforma de criptoactivos que incluye una multiplicidad de servicios, desde una exchange, digamos, en spot, como broker de una empresa muy importante con una liquidez gigante detrás, una de las 5 más importantes. Después tenemos un crowdfunding que cambia la forma de relacionar a las personas. Es decir, nosotros pretendemos hacer encontrar a través de la tecnología fintech a los inversores y los desarrolladores que tienen idea, iniciativa, si tienen proyectos tecnológicos mejor aún, y también tradicionales. Por ejemplo, real estate, agropecuarios, vamos a tener cannabis medicinal, en fin. Nosotros lo que vamos a hacer es el motor de transformación del sistema financiero que viene a dar vuelta absolutamente toda la economía, porque el sistema financiero como está actualmente, creo que conocen, que está en quiebra, está absolutamente para darse vuelta de cabeza. La tecnología esta hace de que no va a existir más la moneda fiat. Ustedes saben que estamos en un mundo en el cual cae un imperio, digamos, en cuanto a su hegemonía, que desde 1944 maneja un SWIFT. Se está atomizando el poder en el planeta, y esto es un cambio importante que va a traer, digamos, consecuencias económicas para todos. Es decir, si se debilita la economía norteamericana, tiene, digamos, repercusión tremenda en muchos, hasta que se acomoda esta economía. La oportunidad que ofrece las criptomonedas y las blockchain y todas las plataformas de utilidad para la comunidad son realmente un buen refugio. Se vienen momentos difíciles, entiendan de que ya el 30% a partir del 1 de enero, el 30% de la economía que se maneja en transacciones internacionales se va a mover exclusivamente por el BRICS. Ya esto está decidido, se juntaron 41 países, están entrando cada vez más, hoy representan, como te decía, 30%. Los países que son las fábricas del mundo, como India y China, han decidido apoyar a Rusia, que obviamente le ha ganado con muy pocos fondos y con mucha tecnología, le ha ganado la partida, digamos, por eso han hecho una guerra proxy. Estados Unidos, digamos que sí, es una economía que al mundo, digamos, le aporta poco, porque ellos, digamos, obtienen a materias primas muy económicas negociando con gobiernos débiles o a punta de pistola, con guerras. Esperemos que no quiere decir que los demás van a ser más buenos, no sabemos. Es decir, acá no hay ni izquierda ni derecha, no sabemos qué va a pasar. Es decir, por ahora, el poder atomizado nos va a permitir a los países, digamos, que no tenemos ninguna posibilidad, digamos, militar para defendernos, negociar absolutamente con todos, o sea, con otras potencias. Bueno, creo que a Europa le está haciendo mal con la decisión que tomó de apoyar a la OTAN y esta guerra insensata, que era una guerra económica entre un bloque y otro, y creo que a Europa le ha sido mal. Alemania, Francia e Italia en este momento lo están sufriendo. E insisto, nosotros, a través de plataformas como, por ejemplo, como Etios, que tiene un crowdfunding para conectar, impulsar y facilitar este cambio, adaptar a la gente a la tecnología que se viene, se hace de la siguiente forma: saliendo de las instituciones financieras rígidas. Yo te puedo hablar de mi país, no quisiera hablar de otro. Por ejemplo, los bancos le prestan el 90% de los depósitos al Estado, obtienen tasas increíbles, el Estado se endeuda para que después los bancos puedan llevar sus utilidades al exterior.
y no hay crédito para los que realmente tienen proyectos innovadores y productivos, ya innovadores o tradicionales, digamos. No hay crédito para nadie. Las tasas son impagables, el Estado lo que hace es emitir dinero, provocar inflación, y esto ocurre en muchísimos países. En este contexto, quienes imprimen los dólares que se prestan y quien tiene las potestades del Fondo Monetario Internacional hasta el momento es Estados Unidos, que te dice sube el pulgar, baja el pulgar. A la Argentina tuvo el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, 47.000 millones de dólares en el anterior gobierno, y desde el golpe militar a la fecha, de una deuda de 6.000, estamos arriba de los 300.000 millones de dólares. Imagínate vos, un país con los recursos naturales que tiene, lo destruyeron. Correcto, bien. ¿Por qué lo destruyeron? Bueno, desde el Plan Cóndor, con las dictaduras hasta acá, lo único que quieren, como hacen en África, es nuestros recursos naturales. Esperemos que cambiemos la cosa. Bueno, pero vamos a ver que lo atiende, porque me voy por la geopolítica, pero tiene que ver con las criptomonedas. Las criptomonedas son el refugio de las personas que en este momento van a ver que sus monedas físicas en muchos países se va a deshacer, digamos, ¿no? Porque la economía va a sufrir un crash. Cuando una economía tan fuerte como Estados Unidos sufre, digamos, un poco, los países que viven de esto también sufren muchísimo, porque influye mucho en el planeta. Es decir, que va a venir momentos difíciles y entendemos que tenemos las herramientas tecnológicas con un subyacente tremendo como esta plataforma y otras fintech que hacen nuestro trabajo también, probablemente mucho más separado, no tan amplio, con tantos proyectos. Tenemos hasta para divertirnos un juego Play to Earn que está espectacular, volcado a blockchain para ganar criptomonedas. ¿Sí? O sea, vos vas a entrar a nuestra plataforma, vas a poder jugar, comprar criptoactivos, vas a poder tener proyectos de minería, proyectos productivos de toda naturaleza. Realmente te ofrecemos una fintech muy generosa. La misión, digamos, es, nosotros hacemos contratos inteligentes y las criptomonedas son inclusivas porque realmente da acceso. De hecho, nosotros vamos a sacar una moneda estable en guaraníes acá en Paraguay para darle acceso más rápido al comercio, digamos, pequeño. Es decir, aquí hay mercados, por ejemplo, el mercado 4, hay mucho negocio, digamos, pequeño, como en todos los países. En Argentina se llama la salada. En todos los países hay esos mercados de pulgas, digamos, que son gigantes, sí, que mueven una economía y no tienen acceso a ninguna financiación, a crecer, a nada. Crecen a pulmón, realmente, desde una manta hasta poner un puestito, de un puestito en un local, una galería recién hecho. Es decir, se hacen gigantes, pero no tienen oportunidades. Realmente no hay oportunidad para el pequeño comerciante o el pequeño empresario. Por lo menos en lo que yo conozco de los países de Sudamérica. Paraguay fue elegido, digamos, por mí hace ya varios años, como lo vengo, digamos, siguiendo como una macroeconomía estable, que no se cambia de ninguna manera. Los dos partidos mayoritarios que reúnen el 98% de los votos están, digamos, convencidos de cuál es la macroeconomía que quieren. Por eso la deuda del país, el 22% de su PBI, es la más baja de Latinoamérica. Tiene mucha llegada de europeos, polacos, alemanes. Yo mismo los atiendo, vienen a preguntarme por inversión en minería, me consultan. Hoy me están consultando muchos argentinos, lamentablemente, que están con nacionales míos que están en situación de quebranto allá y a ver qué negocio se puede hacer acá. En fin, Paraguay es una jurisdicción buenísima, tiene energía, se está haciendo estructura de a poco, digamos, tiene una baja tasa tributaria, digamos, tiene muchísimas ventajas, es la perla de Sudamérica y eso lo encuentran en cualquier diario, en cualquier, van a Google, van a encontrar que la información que les digo es tal. Por eso nos hemos plantado de acá para proyectarnos al mundo. Esto es un laboratorio espectacular porque como la moneda tiene 80 años, el mes pasado tuvo un 0,7 de inflación, calcula que es un país que andaba en el 5, en el 6, en el 4, en el 8, en sus peores momentos, digamos, de inflación. Para nosotros, los argentinos, esto es realmente un paraíso. La gente es amigable, el país ha desarrollado
la ganadería en forma espectacular. Del año 2003 se trabajó genética para hacerlo. Digamos que el país está siendo bien manejado. La plataforma nuestra es un desarrollo con un código que está volcado a una blockchain que es Stellar. Y ustedes, ahora que escuchamos hablar de todo esto de las monedas federales, del CBDC, de la ISO 20022, que se van a alinear y los bancos centrales van a hacer monedas digitales todos, de blockchain. Bueno, Stellar, junto con Ripple y probablemente, de acuerdo a las informaciones que acercan en Orlando, IOTA y también Chainlink, van a ser los que van a mover la plata del planeta de estos bancos centrales que van a emitir en blockchain sus propias monedas federales. Todos. Entre 2024 y 2025 lo van a implementar y los plazos se calcula de convivencia de fiat con monedas digitales en blockchain federadas va a estar hasta el 2030 como mucho. Cambia la economía totalmente. El sistema financiero como está desaparece y viene un nuevo sistema financiero. En este nuevo sistema financiero entiendan que la llave pública la van a conocer los estados y la van a conocer quienes regulan y cobran los impuestos. Es decir, van a saber si te fuiste de vacaciones, cuánto gastaste, qué comiste, y te van a preguntar si no pagó sus impuestos. No me vaya a comer más afuera, porque si lo hace, vamos a tener que aplicarle impuesto a las ganancias, impuesto a la renta, porque usted de un lado está gastando la plata, de un lado la sacó. O sea, bueno. Con respecto a Estados Unidos y su moneda, bueno, lo más probable es que hay mucho dinero atesorado en el planeta, en colchones, en cajas de seguridad, cuentas offshore en algún lado con una sociedad holding, etcétera. Esos van a tener que ir a cambiar el dinero. Cuando vayan a cambiar es muy probable que le den una base y haya una especie de corralito encubierto, porque hoy mismo pasa que si vos movés un dinero determinado en Estados Unidos, yo tengo una sociedad en Delaware, tengo cuentas en Miami, y vos movés más de $50.000 y ya te preguntan qué pasó. Sí. A mí me preguntan, ¿no? A otros no le preguntan nada, como siempre. A Elon Musk, que trabaja para la NSA, el Pentágono, que está desarrollando la misilística para poder contrarrestar los misiles hipersónicos de Rusia. Él puede mover lo que quiere, sus empresas valen 10 veces más de lo que valen porque tiene capacidad de toma de dinero la que quiera y como quiera. Trabaja para el Estado norteamericano, es un hombre súper inteligente que elige los mejores para hacerlo y presupuesto ilimitado de la NSA y el Pentágono ordenado a los bancos, dele plata. Les cuento todo esto porque tiene que ver con que va a venir una crisis económica en el sistema financiero tan grande que la gente debe pensar en buscar un refugio y en cómo financiarse en adelante. ¿Cómo tiene que financiarse? Con los ahorros de la gente invertidos en proyectos que la gente conozca. Por eso nuestra plataforma, además de tener un crowdfunding, tiene un toque de gobernanza. Que implica que la gente, nosotros hacemos una auditoría antes de que de un negocio se suba a la plataforma. Ahora, por ejemplo, vamos a subir NFT de contratos de fútbol, somos, digamos... ¿Contratos de qué? No te vi. Contratos de jugadores formativos de fútbol, es decir, tenemos la Liga Paraguaya, te explico cómo funciona. La FIFA tiene una reglamentación, los contratos son por 2 años, lo puede hacer solamente clubes. Los managers, ¿cómo funcionan? Siguen funcionando como gestores de negocios para los clubes. Y por eso cobran un honorario. Entonces, tenemos aquí en Paraguay un semillero, hay varias personas, en especial una que es dueña de Acto Group, que tiene convenio con 4 clubes de acá de primera y hace un semillero. Todos los años convoca a 120 chicos preseleccionados, cada uno en sus localidades, ¿correcto? Del interior, y 50 se les da alojamiento, preparación física, kinesiología, alimentación, educación, y se los prepara para ser profesionales del fútbol. Nosotros vamos a tokenizar en este momento los contratos de 6 jóvenes que tienen promesa y son brillantes. Para darte idea, todo lo que se puede hacer con esta tecnología. O sea, vamos a hacer participar como manager de Star a cualquier persona con $50. Es decir, un contrato para formar a un joven cuesta $15.000, correcto, en 2 años. Durante 2 años le van a pagar una tasa fija
5%, ¿correcto? Y una tasa variable que es un porcentaje de los pases. O sea, si el pase, el retorno del contrato es 20%, la mitad de ese retorno que tiene el gestor se reparte entre los tenedores del token. Así que realmente es un negocio novedoso y acá viene por qué FinTech va a desarrollar innumerables negocios nuevos, va a poder fortalecer y acercar a pymes con gente que tiene pocos ahorros y permite participar de grandes negocios. O sea que el fútbol es un negocio millonario. Yo he estado con gente que compra y vende jugadores acá en estos días, me he ocupado mucho de ver y van y compran jugadores en mucho dinero, los revenden, ¿correcto? Paraguay, digamos, tiene en este momento un semillero muy importante y puede participar cualquiera. Esto no se podía hacer, digamos, ¿no? Esta tecnología lo permite. Tenemos para hacer plazos fijos, stacking, digamos, también, o sea, dentro de la plataforma le damos una opción también de depositar nuestra moneda de gobernanza y hacerlo. Tenemos programada y esperando para difundir una moneda estable en guaraníes, porque como digamos, el experimento social arranca acá, sacamos una estable en guaraníes, porque la moneda realmente lo vale, y porque para llegar a todo el país con el e-commerce necesitamos una moneda de esa naturaleza. Modelo que vamos a replicar a través de nuestros agentes en toda Sudamérica, en todo el mundo de la latina. Wow. Estos son algunas de las cosas que ya están hechas, ¿no? O sea, y por supuesto tenemos un camino más adelante que es hacia la descentralización absoluta con un fideicomiso donde vamos a incluir la minera, las acciones de la sociedad, el código, los derechos, las marcas, todo va a estar en un fideicomiso que va a ser, cuyo beneficio va a ser tokenizado. Es decir, vamos a estar dentro de la ley, porque si nosotros tokenizamos acciones no podemos porque sería un security, pero sí podemos tokenizar el beneficio de un fideicomiso y la ventaja que va a tener es que un fideicomiso es un patrimonio de afectación inexpugnable, inembargable en el 99% de los países de Sudamérica, la verdad. O sea, Wow. la fiducia es realmente muy importante. El desarrollo es gigante, hace 4 años se está programando, es gigante, realmente se van a sorprender. No sé, ahora estoy a las preguntas, digamos, ¿no? No, pues me interesa mucho y lo primero que vi de ustedes y por los que conocí fue en algún punto en Instagram con respecto a la planta de minería que tienen, a la mina, pero quería preguntarte un Sí, poquito más de eso. sí, cómo no, Veo que ya te tienes dos explico todo. proyectos, uno en Argentina y uno en Paraguay, y quiero ver un poquito más de los detalles, de costos si pudiéramos invertir, si yo pudiera invertir o las personas que nos ven, Sí, qué costos tiene, cuántos mineros tienes, qué estilo de mineros tienes ahí y cómo está sí. funcionando esos proyectos, cómo va. Sí, en este momento no tomamos, es housing, correcto. Nosotros tenemos instalaciones, tenemos en este momento 2 megavatios, que es para albergar 600 máquinas. Estamos ampliando el segundo megavatio, la reserva de potencia. Cada megavatio tiene una reserva de potencia que se paga por anticipado en la Compañía Eléctrica Nacional. Acá la energía viene de 2 represas. El 33% de la energía la consume el país, el 33% se lo vende a Brasil a un precio irrisorio y el 33% simplemente se desperdicia, ¿no? Entonces, hay, digamos, hay estructura en ciertos lugares, cerca de subestaciones, se hacen acometidas, especialmente para tener, digamos, exclusividad de X cantidad de megavatios. Nosotros vamos a ir creciendo, de hecho estamos en conversaciones con Naranja para 6 megavatios más, vamos a ir ampliando y hoy albergamos 300 máquinas porque tenemos 1 megavatio en marcha y el otro estamos en el aumento de potencia. Y Okay. también hemos pedido un tercer megavatio porque han ampliado la subestación y creemos que nos van a dar 1 megavatio más. El negocio funciona así de siempre, el tipo de máquina nuestra. Hoy no tomamos máquina menos de 120 terahash. Si bien ya está para el próximo halving va a ser solamente máquinas Hydro que están proyectadas en 420 terahash. Tenemos todavía un buen tiempo, el halving es en abril y calculamos que tenemos 2 años buenísimos de minado
con máquinas de 104 a 120, porque es lo que tenemos en este momento, y tenemos un costo, digamos, de Bitcoin bastante aceptable en relación a otros países. La Argentina tiene la dificultad de que el costo hoy es bajo por la depreciación monetaria, pero los cambios de gobierno, el anterior, por ejemplo, aumentó en 6 meses 3000%. O sea, Sí. tiene la desventaja de la inestabilidad absoluta de un negocio. Por eso nosotros vamos digamos, a traer todo nuestro capital para acá. Qué lástima, semejante país tan bonito. Sí, sí, realmente sí. La Argentina es maravillosa, tiene muchos recursos, pero es como que mi equipo no tiene ganas, no tiene tiempo de esperar el desarrollo que va a implicar si mañana empezáramos de cero, ¿no? O sea, mira, la Argentina tiene un problema que es la clase política, judicial. Los tres poderes del Estado están atravesados por la mafia. Así, lo digo públicamente y he presentado artículos. Yo he hecho una diplomatura de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo en la Universidad de Belgrano, dictado por el Ministerio de Seguridad, donde les dije a todos en la cara y he presentado un trabajo que lo tengo escrito y Gerardo lo conoce, se lo he dado, donde explico por qué motivo la mafia no es privada, es mafia de Estado, digamos, ¿no? Se hacen campañas políticas para tomar por asalto las cajas del Estado. Y te lo voy a decir muy simple, Argentina tiene blockchain ya hace algunos años desarrollada, conozco el equipo que la desarrolló, les ha propuesto desarrollarla para mayores controles y todo lo que es caja blockchain no entra. Va al boletín oficial, control de lo que vos quieras por blockchain, sí, pero si es controlar cajas, no. Y el ejercicio de la profesión me mostró que, digamos, he tenido clientes, que por supuesto no puedo revelar, de ministerios que se han hecho multimillonarios y conozco realmente por qué te digo que los tres poderes del Estado están atravesados por la mafia. Yo siempre digo lo siguiente, a ver, la única mafia privada que hay en Argentina son los monos de Rosario, narcotraficantes de Rosario, punto, nada más. Privada con asistencia, por supuesto, de jueces, policía, pero bueno, eso pasa en todos los países. Okay. A ver, en Chicago cuando había mafia privada. El Estado la combatía, correcto. Bueno, acá está en el Estado la mafia. Bueno, no quiero hablar más del tema, no tengo ningún problema, yo lo digo a boca de jarro, porque realmente no me lo van a poder mentir y tengo, digamos, cualquiera que quiera hacer una calumnia o una injuria, se desmiente por la prueba de la verdad. Y tengo documentación y carpetas guardadas como para probar todo lo que digo. Así que van a morir ahí las carpetas si me dejan hablar tranquilo. Bueno, pero entonces si yo quisiera... Por eso tiene que ver con que el refugio de los argentinos, la utilización de los argentinos en la explotación de la minería, la criptomoneda, la inversión, tiene una gran penetración en la persona. La buscan como un refugio. Y les digo que busquen la alternativa y no se vayan a las stablecoin, porque las USDT, todas las que están, digamos, con subyacente en $1, no van a tener el mismo poder adquisitivo con el pasar del tiempo, van a perder el poder adquisitivo. En cambio, los proyectos de utilidad, a ver, te puedo nombrar, los bancos que van a mover el dinero a través de Ripple, XRP, sin ninguna duda, va a ser una moneda que va a crecer porque Ripple trabaja es el Swift, el actual. Stellar, bueno, Bitcoin, que sin ninguna duda con los ETF. Bueno, volviendo a Ripple, que entró en IPSA, que hay 1000 compañías como BlackRock, JP Morgan, Citigroup, HSBC, que están pidiendo ETF y derivados de las criptomonedas. ¿Sí? Sí. Los bancos han venido retrasando las legislaciones para ver cómo se ayornaban a esto y dándole tiempo al dólar digital para tener penetración. Pero sin ninguna duda, ese periodo va a pasar y el refugio van a ser los negocios que proponemos nosotros, que son los negocios de la gente y para la gente. No sé, te dejo preguntarme lo que quieras o sigo hablando, lo que vos quieras. No, está interesantísimo. Esto va a tocar entrevistarte una vez a la semana. Bueno, puntualmente como inversión. Yo, las personas
En ese momento Sí. podemos entrar a invertir en la minería en Paraguay. ¿Ahí está abierto o está cerrado? Tenemos una lista de espera, el cupo cerrado. Estamos esperando una ampliación de la energía, la está solicitada a ANDE, Sí, justamente ok. tengo una presentación hecha. En cuanto nos dan la ampliación, porque nuestra minera está muy cerca de la ciudad. Por eso estamos por asociarnos con otra gente que tiene, para terminar una minera de 6 megavatios, a 400 kilómetros de la ciudad. Entonces ahí es mucho más fácil conseguir esta energía que a 6 kilómetros del centro corporativo como estamos nosotros. Estamos a 1000 metros del aeropuerto. Es un lugar de privilegio. En cuanto esté el cupo, lo abrimos y funciona de la siguiente forma. Comprarse una máquina, hoy una máquina han bajado los precios, están en 2.150, porque bajó Bitcoin y han llegado a estar en 14.000 la máquina, para tener idea. Realmente el precio va por el terahash. Sí. Nosotros vendemos por máquina seriada y le hacemos comprar a proveedores de confianza, o nos pueden enviar la máquina que quieran. De hecho, gente de Polonia y gente de Alemania que han comprado máquinas en Hong Kong, las han enviado. Su despachante, a algunos le proveemos el despachante, digamos, conocemos, le damos la tarjeta, digamos, llama acá, y otros tienen su propio despachante y nos han enviado máquinas directamente desde Hong Kong hasta acá y punto. Acá, digamos, no hay dificultades, no hay Ah, problema, es un trámite simple. Las máquinas están muy baratas y es momento de minar. Por supuesto que si me preguntan por la rentabilidad de una máquina, y una máquina hoy te puede dejar $140 mensuales, 120 porque ha bajado, pero hay que pensar en nominales de BTC. Y los nominales de BTC, a partir del halving, ustedes saben que sube de 5 a 10 veces. Después vuelve una corrección nuevamente, pero hay 2 años muy buenos, que generalmente es cuando el criptomercado acompaña, sigue Bitcoin y está a la suba, ¿no? O sea, sí, sí. estamos en un buen momento para comprar, todavía está barato, es momento de ingresar. Por eso estamos desesperados por conseguir más megavatios, ¿no? Así que Pero bueno, entonces sí vamos a tener. para invertir, para participar en Lista el de proyecto, espera. cuando tengas lista de espera y Sí, yo compro mi máquina y te la doy a ti para que la pongas a funcionar. sí, O ustedes tienen sí. un pool de Vos máquinas. cómo la controlás, te lo digo, es fácil. Nosotros tenemos una cuenta, Montagreen tiene una cuenta en el pool. El pool te da subcuentas. Ok. Yo te doy acceso, si vos me mandás una máquina, 10 o 24 o 50 máquinas, vos tenés acceso a tus máquinas en tiempo real de minado. Vas a poder ver en el pool la tasa de hash, los rechazos que hay. Eso tiene que ver con la falta de De la profesionalidad a velocidad. veces. Ah, sí. Sí, nos ha pasado, Gerardo justamente ha traído una solución técnica a esto y estamos trabajando en la tasa de retorno. Después, la dificultad de minado, eso ya es a nivel mundial. Calcula que el año pasado estaba en 32, 37, ya está en 53. A medida que se acerca el cambio, la tasa de dificultad es mayor y hace falta máquinas con mayor poder. El negocio es muy bueno. Nosotros, en realidad, mi idea era hacerlo por terahash. La verdad, nadie me entendía. ¿Por qué por terahash? Por otro decimos, bueno, yo albergo 500 máquinas de 120, tengo 60.000 terahash. Eso lo pongo en una piscina y vendo de a un terahash. ¿Cuánto vale el terahash? $140, $120, según lo que vale el BTC en el momento, vale el terahash. Entonces, vos tenés el control a través de el poder de minado general y era mejor atomizarlo entre todos que comprar una máquina de 120 hoy y mañana vos compraste la gas, punto. Nosotros íbamos a ir renovando, actualizando las máquinas. Lo planteé en el negocio y no me lo entendían, te voy a ser honesto. Lo hablé con 2 mineros locales, les encantó la idea, pero uno me hizo bajar a la realidad y me dijo, la gente y la máquina la quiere tocar. O sea, no va a entender qué es Sí. terahash. Lo- pero eso es Bueno, un error, porque si, pues no sé, si tú compras de 3 o 4 marcas diferentes, poder manejar la exacto. El promedio. postventa, mantenimiento Sí, es un problema. Si se te daña una, la tuya, pues tú dejas de sí, producir. En cambio, si estás en exactamente. una piscina, pues vamos todos juntos en el Exactamente. problema. La idea mía era armar
una piscina propia y entregar todo eso al mejor pool que nos pareciera, ¿no? Pero, como bien vos decís, nos pasa, las máquinas tienen fallas, se van al laboratorio, se pierden 24 o 48 horas. Por suerte, acá atrás de la Comebol hay un laboratorio impresionante, porque como hay tanto minado, obviamente se ha instalado gente capacitada que tiene repuestos, etcétera, pero una plaquita cuesta $200, es decir, y mientras tanto tu máquina está produciendo, o sea, tenés 1, 2, 3 días parada. Entonces, o hay máquinas que terminan siendo obsoletas porque tienen no todas salen bien, digamos. La verdad que por ahí de 100 máquinas, 2 o 3 fallan. Y si tocan la voz, te la pasás renegando. Entonces, mi negocio era ofrecerles Terahash para dar seguridad. Pero te juro que la gente no lo comprende. Así que, bueno, veré en una etapa de crecimiento, de ampliación, si logro que la tecnología se conozca y la gente sepa qué es esto y podamos ofrecer un servicio aún mejor. Yo personalmente invertí en Alpha Mining, que de pronto los conoces. Alpha Mining está allá en Paraguay y tiene 252 máquinas. Ya empezó a hacer hashing la semana pasada, y es un pool. Y obviamente si se dañan, y estamos esperando a ir creciendo. Yo tengo dos NFTs del grupo de ellos. Sí. Vamos a ver cómo nos va, yo te estaré contando. Sí, claro, tal cual. Yo he hablado porque yo no lo quería hacer solo, quería juntar una cantidad de terahash importante. Conozco un minero, digamos, la verdad que es un amigo, maneja 43 megavatios, para que te des una idea, del año 2012, que está minando, tiene por todos lados, y a él le gustaba mucho. Pero en un momento empezamos a hacer una encuesta, realmente. O sea, hicimos un trabajo de campo. Y cuando vos querías, te perdías la mitad de los clientes, porque la gente decía, ¿y cómo es el Terahash? Y le parecía una cosa etérea, ¿correcto? Bueno, sin embargo, compran un meme que está volcado en la blockchain, que entras con una llave y se la pasás de Juan a... Nunca la tenés en la billetera, no la tocas nunca, en realidad vos en el teléfono no tenés nada, lo que tenés es una llave que abre la blockchain y permite un asiento contable en el bloque a nombre de otro y nada más, nunca tenés nada. Ahora, esa la entienden. Ahora, no entiendo por qué no entienden un terahash, no lo comprendo. Evidentemente la tecnología es un poquito más complejo, más difícil de comprender, pero los memes te encantan, los negocios reales, a algunos les gusta menos. O sea, no, y otros le meten la plata a los proyectos Ponzi que son tan etéreos y que se hay, pierde la plata en 2 minutos. Exactamente. Hay mucho proyecto Ponzi, hay mucha estafa, mucho scam. Realmente, bueno, en el caso nuestro tenemos, yo creo que tengo algo de 20 y pico de imitadores, en India, en Pakistán, digamos por todo el mundo. O sea, cuando una plataforma empieza a tener forma, te aparecen imitadores. Hablé con un colega que tiene, creo que casi 600, que tiene seguidores impresionantes y tiene casi 600 perfiles falsos, que los denunciás, pero no pasa nada. En TikTok me sorprendió mucho porque encontré algún señor que hablaba muy chévere, muy, muy bien, y me di cuenta que él era un imitador. Y después traté de encontrarlo y era imposible encontrarlo, porque eran todos imitadores. Todos, y todos tienen diferentes nombres y es dificilísimo ubicar el personaje real. Claro, porque le ponen un numerito o le ponen un guión o la O es un cero, en fin, o no es Sirio, es Silvio, mira, es increíble. Y TikTok, vos tenés que tener 50.000 para poder acreditar identidad, ¿correcto? 50.000, Sí. Y no lo tenemos, porque yo empecé hace 3 meses con TikTok. ¿Y por qué empiezo con TikTok? Porque digamos, la gente de marketing me decía, vos vas a hacer un desarrollo orgánico, ¿correcto? Buscás un influencer. Si no conocen el tema, es muy difícil un influencer que le dedique 3, 4 días a la semana a hacer vivos. Entonces, bueno, y sobre todo que lo explique como vos conocés esto. Tenés que ser vos. Yo no lo quería hacer. Pero acá estamos. Estamos haciendo 2 live de TikTok, uno de Instagram, y probablemente sigamos sumando
Y bueno, y yo estoy siempre dispuesto a programas como el tuyo, de gente que tiene conocimiento, o como de Angie, en Orlando, que se ha alargado en TikTok, que está a dar, son estudiosos de esto ustedes. Entonces, agarran un proyecto, entran a la blockchain, escudriñan todo, buscan los detalles, pueden ofrecer oportunidad a la gente de enseñarles a estudiar un proyecto. Y están difundiendo continuamente, porque más allá de que vos podés hacer una entrevista a mí, vos vas al GitHub de Stellar, que es de código abierto, y vas a encontrar nuestro desarrollo correcto volcado. Es decir, Sí, sí. hay un montón de cosas que ustedes saben hacer y difundir, y la gente atropellada va y compra cualquier cosa, compra un token que es una imitación. Sale un token y después hay 20 iguales de scan por todas las DEX. Bueno, ustedes hacen una difusión que nos ayuda a nosotros, a todo lo que hacemos desarrollo, a minimizar el daño que le provocan a la gente. Y yo les agradezco muchísimo. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ya la verdad creo que vale mucho poder hablar con alguien que sabe tanto del mercado y que entiende la evolución que tienen las criptomonedas y el mundo en general, porque hacia allá vamos y muchos, yo también lo hablo acá en Colombia, hablamos pues yo trabajo en el sector financiero y le hablo a muchos y me Sí, dicen, usted está loco, ¿en qué está metido? Esto no tiene ningún sustento. Pero uno va viendo, va estudiando y va transmitiendo un poco esta información y la gente creo que va entendiendo, claro, oiga, de claro, pronto vale la pena ir mirando. Vale claro. la pena ir mirando, les dije, miren esta noticia de Colombia, ya está con Ripple mirándolo, está analizando a ver si monta el Banco Central, el Banco de la Ya República, firmó Colombia. Colombia ya firmó, ya olvídate. O sea, firmó. esto. Me Ya encontré ayer firmó. con alguien que trabaja en el Banco de la República y tratando como de esquivar la pregunta, pero ya No, firmó, ya firmó, ya ya está está adentro, ya haciendo está el adentro. piloto. Está con la 20.022, y con Ripple ya está, o sea, está ahí. Los bancos occidentales van a mover, digamos, las monedas de Occidente. Y Stellar probablemente sea oriental, todo lo que sea el mundo asiático. A pesar de que Stellar tiene IBM de cliente, son los ingenieros de Ripple, es un desprendimiento de ellos, o sea que es lo mismo. O sea, está Jeff Khaled, es el fundador, Caleb, que fue el que que salió de ahí, sí. salió de Ripple. Así que, digamos, es lo Saben mismo. exactamente lo Y que hacen. sí, exactamente, exactamente. Bueno, y hay dos más, Chainlink, que va a ser muy fuerte, y IOTA estaría también con esto. Porque obviamente no todos van a utilizar a Ripple y a Stellar. Yo me he sorprendido, me he encontrado en el shopping el otro día con el dueño de Maxicambio acá en Argentina, digo, en Paraguay. Hay dos empresas muy importantes que están en los aeropuertos, en todos los shopping, etcétera. Maxicambio es una de Sí. ellas, la otra es Chaco, Chaco Cambio. Bueno, y le pregunté, ¿con qué está trabajando para hacer las transferencias? Con Ripple, me dice. Listo, Mira, ahí no hay más que estamos. hablar, o sea, ahí estamos. Entonces me dice, pero estamos tan regulados que hasta que no esté la ley no podemos hacer nada. Nos interesan mucho los negocios que me siguen en TikTok, y le di una solución, digamos, un vehículo jurídico de cómo poder trabajar con criptomonedas. Este, porque como trabajé 20 años de abogado y conozco, digamos, todo el mercado, Sí, me sí. ayuda muchísimo a encontrar vehículos jurídicos para poder sortear, digamos, algunos impedimentos legales que, por ejemplo, en la tributación se llama elusión, y eso es encontrar vacíos legales, y eso no es evasión, eso se llama elusión, y es legal, no puede decir nada. Después, obviamente, se van regulando, tapando los agujeros para que no se escape nadie, pero, digamos, esa especialidad me permite a veces aconsejar qué es lo que se puede hacer. Porque realmente las casas de cambio con Forex solo no van a poder vivir. O sea, ahora tienen plataformas de pago de todo tipo, etcétera, pero con las monedas digitales se les va a complicar un poco. Entonces están pensando en agregar negocios fintech. Y por ahora la regulación local no le permite, la bolsa de comercio, etcétera, no le permite. Y esto le pasa a la Ok. mayoría. Entonces, estamos buscando soluciones. Bueno, sí, hablo demasiado. Pregunta. Mira, acá hay una pregunta de Gabo que ya me la había hecho que te preguntara. ¿La plataforma de Sí. ustedes es capaz de trabajar con NFTs de ERC 1155?
Eso es algo muy Mira, técnico, pero pues para no, preguntar. no, es muy técnico, no tengo un ingeniero, pero de todas maneras ese es el que se ha desarrollado para volcar a Bitcoin, creo. Digamos que nosotros tenemos, es muy elástica la plataforma de Stellar y puede trabajar con una diversidad de token. En ese en particular se lo podría responder porque la verdad que no lo tengo presente. Pero que si Stellar lo puede sostener y no tengo en este momento ni mi equipo de ingeniería presente, por lo menos uno, tenía que tener uno por lo menos para poder, Gerardo, me no la me quedas viene a la debiendo. te Sí, quedo sí, viendo la pregunta. Gerardo, sí, sí va a ser capaz de trabajar con ese token. Ese fue uno de los tokens que Guillermo, mencionó Guillermo nos dijo, Guillermo. ¿no? Es Guillermo nos correcto, dijo. es correcto. Ah, bien, bien, bien. Ahí se fue, se nos desconectó Adrián. Ya lo Ese es estoy el tratando de poner. multitoken estándar, para que sepan. Ah, O sea, bien. va a estar Ah, en mira, Gabo, funcionamiento. ahí está la respuesta que teníamos pendiente. Se nos fue un segundo, Adrián. Vamos a ver si lo recuperamos, que no me está dejando conectarlo. Es que, Gabriel, ya te estoy conectando. Qué pena contigo. Es que Sí. Gabo tiene un proyecto muy, muy interesante al cual yo le apoyo, que es Mm, Monstruo. Ellos tienen sí, un tema de farming y de liquidity concentrated sí. en Estados Unidos. Hacen una cosa muy interesante y les ha ido muy bien. Y Ah, por eso están muy interesados en tratar de pronto les ofrecen el servicio o tratar de conectarnos. Ahí quedamos de quedar en contacto con ustedes. Yo les paso el contacto a Gabo de Gerardo o de Orlando para ver si podemos sí, ayudarles. sí. Me quedé sin imagen. Espera, no sé a dónde me fui, me entró un mensaje y me escapé. Ah, A no te ver, preocupes. Ahí te vemos, pero ya, no sé si la cámara no se ve. no sé, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Mientras tanto te escucho y las preguntas. Bueno, pues Este, acá hay otra, pues mejor dicho, no quisiera alargarlo mucho más, pero tiene una cantidad de cosas interesantísimas. Me interesa mucho el tema de fútbol. Mi hijo es ah, aficionado al fútbol, mi hijo mayor, y creo que puede ser bien, bien interesante el tema de los contratos de futbolistas. Pero entonces les quería preguntar el tema, pues o alguno de ustedes que esté acá conectado, algo rápido sobre el video, sobre los juegos que tienen ahí, el video game. Ahí ya se el, Sí, el miren, juego, Sí, sí. señor. Pues si Bueno, me das algo rápido, pero Gerardo, para no alargarlo tanto. Gerardo está trabajando con el R721, por supuesto que sí. Gerardo está trabajando con el equipo se incorporó hace poquito a ayudarnos con el juego como técnico, digamos, como ingeniero y como jugador de gamer, jugador profesional realmente. Ha hecho un montón de aportes para la mejora y estamos gastando más dinero en programación porque realmente ha propuesto cosas increíbles. Yo le voy a pedir a Gerardo que hable él del juego. Yo no soy gamer realmente, un probablemente por momentico, generación, así un que le voy a dejar a momentico. Gerardo. Señor Adrián, si me disculpa, Sí. Bernie, si puedes verificar si Guillermo está en cola para entrar, estoy No, no lo conversando. veo. No te ha dado clic. No me ha solicitado. No sé si es que no me permita más, pero no. Ya. Solamente estamos los cinco con Orlando y con Angie. Bueno, mientras esperamos desarrollar lo del juego, que es una de las preguntas que Cuéntanos, Gerardo, realmente... cómo funciona el juego, como Lo algo. más probable es que suba, porque le estoy preguntando y me dice que le dé unos segundos Ah, vale. Bueno, muy y bien. así. Pero mira, mientras, de todas maneras está pendiente cuando suba, ¿vale? Que Ok. él va a dar detalles inclusive más técnicos, porque yo puedo darte detalles como, por ejemplo, el juego va a tener una calidad de PlayStation 2, ¿verdad? Play to Earn, con modalidades y dinámicas muy buenas, inclusive algunas de top usabilidad en estos momentos, que si roll, saltos, disparos, esquivar, empujar, shock, dash, o sea, hay muchas modos que tiene. Además, el juego va a contar con muchas armas diferentes que van a funcionar como token NFT, en el cual vas a poder comprar y son de uso y de colección a su vez. Tú vas a poder ya sea comprarlas, vas a recibir las recompensas en ETT, o sea, vas a poder
la misma recompensa que vas a obtener de allí la vas a utilizar en los proyectos internos que tiene el ecosistema Etios. Entonces hay muchas funcionalidades de verdad que en el juego que va a tener 20 niveles. En una primera instancia va a salir con un nivel beta, ¿ok? Y después posteriormente, 60 días más o menos aproximadamente, van a estar disponibles el resto de los Está entrando Guillermo, creo, ¿eh? Está tratando de entrar Guillermo, pero bueno, ahí ya finalmente se conectó. Es que no tenía, no te Ahí quería está, ahí está. interrumpir, pero Vale. estaba sin audífono y sin video, entonces no lo dejaba entrar. Hola Guillermo, Vale. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, señor, ¿cómo Sí, estás? claro, Guillermo, ¿cómo estás? Puedes hacer la misma pregunta a Guillermo incluso. Y él Guillermo, te cuéntanos da cómo más funciona el detalle. juego, cuál es la idea del juego, quién hace parte de ese gran proyecto de Marketplace de Etios, por favor. El juego, en este caso, para lo que sería o sea, lo que incluye el marketplace de Etios serían utilizar los NFT, en este caso, para agregar mecánicas al juego, tanto como partes solamente estéticas, como también podrían ser contenidos bloqueables dentro del juego, como algún nivel específico o extra, por así decirlo. Lo que estamos pensando es ver qué tipo de token nos conviene o capaz de una mezcla de los dos entre el 721 y el 1155. Porque la ventaja del 1155 es que podemos tener varias personas que tengan el mismo token. Entonces, si es un nivel exclusivo, podríamos hacer que 100 personas tengan acceso a ese nivel, por ejemplo. Ok, bueno, mira, ahí estábamos hablando del 1155, queríamos saber si funciona en la plataforma de ustedes y veo que sí. Sí, o sea, se está desarrollando el marketplace NFT que estaría implementado dentro de Etios. Y ahí se va a utilizar lo que sería el 721 y el 1155. Como te digo, Excelente. el 721, la ventaja es que da exclusividad porque es un token único, o sea que un objeto solamente va a existir en una vez. Entonces puede ser como una arma con una skin específica que sea exclusivo. Y el 1155 es útil porque podemos replicar el mismo ítem varias veces, entonces niveles exclusivos para 100 personas, por ejemplo. Ok. Y si yo quiero aprender a jugar o empezar a jugar, no tengo ni idea de nada de juegos, ¿cuánto cuesta un NFT y cuál es la idea de los costos? La verdad que eso te podría O ayudar todavía más no, el señor Adrián. Sí, todavía. ellos tienen, la economía del juego está hecha y está hecha en puntos. La vamos a pasar a valores reales. Obviamente va a arrancar de $5. Alguien va a poder jugar con $10, digamos, porque va a poder comprar. El primer nivel es gratis. De hecho, el beta va a estar para que se testee. La misma gente, la misma comunidad lo va a testear durante un tiempo y después van a aparecer el resto de los niveles y todas las semanas van a ir apareciendo nuevas funcionalidades, nuevos personajes, nuevos NFT, va a ir escalando, ¿no? Hay 20 niveles en programación, pero no van a salir todos juntos, van a salir de a poco y ahora va a haber un tiempo de testeo, que te lo puede explicar bien Guillermo, pero es muy importante testearlo con la comunidad. A ver, un juego de esta naturaleza tracciona millones de jugadores, digamos. De acuerdo. Estimamos por la calidad del juego y por lo que se va a desarrollar, aparte escalable 100%, no es un juego que va a ser, digamos, cerrado, es escalable 100% porque la historia es en el universo, por lo tanto, ha permitido programar un juego, por supuesto, con lenguajes escalables, de software escalables, etcétera, y la historia es infinita realmente, ¿no? O sea, y Wow. es muy divertido, tiene muchos escenarios, tiene una historia increíble, la maquetización la hizo, digamos, la comenzó en México un artista. Mira, esto empieza así, el juego, con una llamada telefónica de una de las programadoras que me hizo, bueno, yo le encargué un juego, yo pensé que lo iban a pensar ellos, me dijo, dígame la historia. A mí, como soy bastante creativo en esas cosas, le empiezo, pero no, me lo tiene que decir ahora. Bueno, me acuerdo que hablamos como 1 hora y media, y yo estuve, como te hablo ahora así, bueno, estuve 1 hora y media inventando el juego, digamos, inventando una historia en el universo.
Esto se lo traslada en audio, ella fue grabando, se lo traslada a Gerardo Blender, que es un artista realmente, ¿no? Y ha hecho de esta historia una cosa increíble, una maquetización. Tiene un cómics, por ejemplo, Wow. que le ha encantado a Guillermo. Sí, sí, Bueno, está muy pero bueno. claro, Guillermo es un profesional increíble, pertenece a un equipo que ya ha hecho desarrollos para otras empresas y bueno, lo buscamos porque necesitábamos que había detalles que el artista, el programador, no lo cerraba bien. Cuando testeamos, lo testeó Gerardo, aconsejó, digamos, sumar profesionales, digamos, con un perfil mucho más técnico, ¿no? O sea, porque la parte gráfica, artística y maquetización ya estaba hecha, ya la habíamos conseguido la historia, habíamos conseguido todo esto. Sí, sí. Y hoy realmente Guillermo le está dando un vuelo al juego increíble, increíble. Guillermo y su equipo, ¿no? Así que lo dejo a Mira lo Guillermo que acá. ahí lo puso en el video. Sí, puso o sea, ahora mismo estoy controlando, es una demo. Estoy transmitiendo en Claro, pantalla. Pero es más o claro. menos para que vean cómo es. El personaje de Etios, ¿verdad? A ver si puedo acercarles la parte de prueba. Entonces, este es un nivel de Sí, prueba que estamos haciendo. claro. Y Wow. Es solamente Un una, el modelo borrador. 3D. una maqueta de pruebas, no es un escenario. Los Claro. escenarios son increíbles, Claro. ¿eh? O No, sea, no, no, esto me no. imagino, qué impresión. Oye, qué machera. Todo esto y más trae Etio y sabemos que le va a gustar a todos los usuarios, a toda la gente que ha venido A mí me apoyándonos desde emociona, hace un periodo de tiempo. Está pensado y está bien pensado para todos sin exclusión y de hecho el juego está fascinante realmente y bueno, en unos días esperemos esa prueba beta y sé que va a ser todo un éxito. Así La es. Pues maquetización ojalá. es increíble. O sea, ustedes ahora están viendo la técnica y el mejoramiento en una maqueta de prueba, digamos, ¿no? Un personaje haciendo, digamos, movimientos en una maqueta de prueba, pero cuando ustedes ven el escenario real maquetizado, estás en una película combatiendo, ¿eh? Es Wow. increíble. de Así es. Va verdad a ser, que, les va a volar de la verdad, cabeza, acuérdense. de verdad que me empeñé un mundo y molesté muchísimo al señor Adrián porque la calidad, porque ya tenía una historia fascinante y ya tenía escenario bien, ¿cómo se dice? Armado y la Maquetizado, sí, batalla. sí, sí. Sí. Pero yo decía, no, tenemos que incluir dinámicas extraordinarias y gráficas todavía mejores para que enamore solo de verlo. Y mira, cada vez que yo veo el ambiente beta, de verdad se me hace piel de gallina porque de verdad me encanta, me encanta. Y me encanta dar esta sensación a las personas de jugar algo que sea impresionante, adictivo, de dinámicas de jugabilidad diversa, Sí. gráficos que te permitan a ti alucinar y que de verdad sea algo tan atractivo, bonito. Digamos, la economía del juego te permite a ti inclusive ganar dinero, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí. ¿qué más queremos nosotros? Algo impresionante que nos permita a nosotros diversificar dentro de la plataforma Etios. ¿Y hace cuánto empezaron con la idea? Como para dar más emoción al tema. Bueno, la primera vez que en el 2020, Wow. fin del 2020, le dicté a Guadalupe, que era parte del equipo, le dicté telefónicamente durante más de una hora lo que me salió espontáneo, porque no sabía qué decirle. ¿Y cuándo? Y me tengo que decir ya, me dice, no puedo esperar más. Y bueno, este, hice una historia de Guerra de Galaxias, digamos, una cosa así, que Gerardo Blender cuando lo recibe lo interpreta la idea y hace algo 100 veces mejor que lo que yo relaté por teléfono, ¿no? Y hoy en mano de este equipo técnico, esto va a ser una maravilla. Y Gerardo fue el que me dijo, hay una historia, hay una maquetización tan buena y es tan escalable el juego que necesitamos un equipo de ingeniería superior. Entonces, bueno, gastamos un poco más. Y realmente rehicieron el código prácticamente completo. Guillermo, Correcto. hablar al respecto. Así Un es. O sea, esfuerzo titánico. Sí, hicimos prácticamente de cero el juego de vuelta.
tuvimos que cambiar muchas cosas, pero sí, está quedando muy lindo. Ese es el menú principal, o sea, el menú que debería cargar cuando recién se inicia el juego, entonces es algo muy lindo, la verdad. Felicitaciones, Guillermo. Se ve bien, bien interesante. Wow, mira. Y tenemos un leaderboard de los top holders también, que debería Muéstralo, aparecer. muéstralo, muéstralo. Pero ahora no ¿Quieren, está quieren que lo aquí. Ya se pongan? pierde gallina, solo ve. Solamente preámbulo nada más A ver si puedo de poner. esta. Estoy tratando, qué pena, estoy tratando de poner Denme un en... momentico que está tratando de hacer, Ay, ¿cómo no, se dice? no, Preámbulo no solamente pude de lo que moverlo. se viene Ponerlo en y pantalla de lo que para nos ponerlo trae en Eti. pantalla grande. Qué pena que se me quita y se me vuelve. No, no lo puedo poner solo él. Tranqui. Bueno, traté, ensayé. Preámbulo solamente de lo que tiene Etio y lo que nos trae. Sí, Solamente sí, ahí sí, con esto el es un juego poquito. nada más. Imagínense nada más el juego, imagínense todo lo que más tiene Etio como Pues, plataforma y como ecosistema ya. Y bueno, Ok, me pues gustaría no, decir también dime. otras palabras sobre el juego. El juego no llega hasta allí. El juego inclusive va a estar actualizando tanto dinámicas de juego como la extensión del mismo. Al principio va a salir con una emisión PvE, perdón, Player versus Entorno, ¿ok? Con su historia y también con las dinámicas de recompensa, pero y con su tabla de leaderboard. ¿De qué? De quién está haciendo el haul con mayor cantidad de TT, ¿vale? Ok. Posteriormente estaremos añadiendo PvP. Cuando digo posteriormente es que no va a ser de inmediato, va a tener su periodo en el que vamos a poder estar incluyendo batallas 1 versus 1, 2 versus 2 y posiblemente 3 versus 3, depende ya del equipo de desarrollo. Esto es un esfuerzo titánico que están haciendo ellos, en el cual vamos a incluir también ranking de PvP, que son las rankings, para entonces definir quién es el mejor en las batallas. Posteriormente también ya hemos conversado y es posible incluir a otros personajes de selección para entonces así no caigamos en que, mira, no hay muchos personajes, no hay variedad, o sea, ya lo Es como, tenemos. es como en las películas de Hollywood que de pronto está el Hombre Araña y Iron Man en una misma película. Esto va a ser exactamente lo mismo. Wow. Es, Con muchas sorpresas incluidas. es Pues correcto. me encantaría cuando se pueda mostrarlo, podemos hacer en algún juego, en alguna jugada en el computador. Me traigo a mi hijo Sí, para que sí. juegue con ustedes y hagamos un beta on live o alguna cosa así. Se me Claro, hace muy interesante. Claro que sí. de hecho que el juego va a estar disponible en versión web GL, o sea que se va a poder jugar desde la web de Etios, la demo obviamente, Sí, desde un comienzo, o sea, cuando se lance el demo va a estar disponible, vamos a ver si hacemos un subdominio, que sería por ejemplo game.etios.io, entonces al entrar ahí pueden lanzar el juego y jugar la demo cuando esté disponible. Dentro de la Brutal, misma plataforma. Exactamente. ok. brutal. Me desayuno esa info. Bueno, acá como dicen, un juice en el juego. Impresionante. Me Bueno, encanta cómo qué bárbaro. explota de verdad todo el contenido. El tío El no quiere escaparse de nada. Quiere abordar sí, todo. Quiere todo, lo quiere todo. Bueno, me alegra muchísimo. Sí, sí. Hemos No trabajado sé si... mucho en este ecosistema. Realmente estamos entusiasmadísimos Wow. y lo hemos vos sabés que yo estuve concomitantemente con el equipo de producción una constructora en la Argentina durante 14 años. sí. Y eso, entonces cuando hablo con los equipos de marketing, me decían, pero ¿cuánto le queda para invertir? No, yo me gasté toda la inversión, me la gasté en el desarrollo. O sea, es como hacer una casa y venderla, o hacer un edificio y venderlo. O un barrio privado y hacerle todos los servicios, agua, gas, tendido de redes, la cancha de tenis, todo, y después vender los lotes. O sea, nosotros estamos acostumbrados a eso. Entonces, lo que hicimos fue construirlo. Me dice, pero no, no se hace así, me dice. Se hace un white paper, sí, ya sé lo que es un white paper, y se va haciendo una ruta y se recauda y después se construye. Bueno, dije que seremos orgánicos. Y otro
realmente una persona muy importante en el medio de en cuanto a marketing, me dice, mira, hay proyectos orgánicos que han explotado justamente por lo que vos haces, es decir, tenés una construcción real, es decir, porque la gente está comprando en este momento porquería y se va a cansar de comprar supuestos proyectos que se recauda, se construye algo, lo más importante es el swap, digamos, para poder cobrar y chao, pero después nunca hay nada detrás, pasa el tiempo y no hay nada nuevo. En cambio nosotros tenemos el proyecto súper avanzado, está la mayoría construido y salimos orgánicamente, tranquilos, a trabajar y queremos que la demanda de token sea por utilidad real. Así que estamos muy esperanzados en que lo que hemos elegido, construirlo primero y vender después, al igual que una casa, no va a funcionar, no sé. Tengo esa sensación. ¿El marketplace ya está funcionando o dentro de cuánto ya estará funcionando? No. Eso va a estar construido y a ver, Guillermo tiene algunas opciones en el marketplace para poder solucionarlo, pero el marketplace lleva un tiempo de probación largo y habíamos pensado en OpenSea, pero Guillermo ha propuesto algunas alternativas en lugar de usar OpenSea mientras se construye el nuestro. A ver, Guillermo, Claro, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos varios marketplaces opcionales que ver mientras, hay varias opciones, pero el tema con OpenSea es que te perdés mucho en su plataforma. O sea, para encontrar un NFT muy específico, te perdés mucho. Entonces, aún estamos decidiendo qué plataforma usar intermedio o capaz y aceleremos más rápido el proceso del marketplace propio para poder tenerlo antes que cualquier otra cosa. Claro, lleva muchas horas y, digamos, ya es un tema de presupuesto, por eso, digamos, el tiempo no lo sabemos y utilicemos algún marketplace más pequeño como puente hasta que esté el nuestro. Pero Etios va a tener su marketplace que no solamente va a tener lo propio, sino que también va a tener servicio a terceros. Buenísimo. Es decir, es un desarrollo importante, ¿no? O sea, va a ser un OpenSea dentro de Etios, pero eso lleva horas de programación. Hacer un marketplace simple no es importante. Uno realmente escalable y que podamos sumar multiplicidad de proyectos de terceros es lo que queremos hacer. Así que, bueno, estamos en habla con el equipo de ingeniería, que queremos que sean parte de esto realmente y vamos a ver si logramos encontrar fondos y acuerdos para hacerlo lo más rápido posible. Permiso. Yo te puedo, qué pena Gerardo, yo te puedo ayudar con la gente de Alpha Shares que tienen un marketplace bastante bueno y creo que ahí de pronto te puede servir de alguna cosa, pero justo lo que estábamos hablando con Gabo, no tienen NFT 1155, entonces ahí no tengo ni idea cómo pueda funcionar eso, pero te puedo dar acceso a ellos o contactar con ellos si quieres. Genial. Con el permiso del señor Adrián y Bernie, me disculpan, necesito que Guille se vaya porque está trabajando ahorita, está desarrollando y más bien lo jalé para que nos atendiera un momento al AMA porque él está intentando, no voy a hacer promesas, pero está intentando que el beta salga mañana. Uy, pues ojalá, muchísima suerte. Bueno, sí es para esta semana. Ya eso sí está confirmado. Y muchas gracias de verdad, Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Y también es parte del equipo de desarrollo y también saludos a Abel. De verdad que están haciendo un trabajo maravilloso. Y felicitaciones. Otra cosita, por favor, te dejé un mensaje por allá en el privado del grupo de desarrollo. Y después conversamos. Gracias. Excelente trabajo. Gracias, Guillermo, por este tiempo. Gracias. Más bien quiero darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad y ojalá les pueda seguir colaborando, aportando lo que se pueda en el proyecto. Acá tienen gracias a ti por la oportunidad. Yo soy pequeño, pero trato de transmitirle lo más que se pueda a todo el mundo de las cosas buenas y tratando de transmitir las cosas latinas. Por eso estoy tan cerca a Gabo con su proyecto de Monstruo. Estoy muy cerca a Taylor Capital igual, no sé si conocen de Taylor, también de unos chilenos. Todo lo que podamos ayudar, pues bienvenidos. Y esta es su casa, cuando quieran
que me encanta oír a Adriana hablar, que es muy interesante todo el conocimiento que tiene. Creo que es supremamente importante que la gente conozca ese conocimiento, pues porque más que lo que podemos nosotros transmitir, es una persona con tanta experiencia alrededor del mundo en diferentes cosas y lo que ha ido aprendiendo a partir de las criptomonedas y los CBDCs, las monedas federales, como estábamos hablando, todo esto. Pues les doy las gracias, les doy muchas gracias por estar acá y ojalá No, por podamos favor, llegar a mucho. cuando quieras, ningún problema. La verdad que yo soy un hombre muy preparado, y por eso me largué a hablar, digamos, de lo que hablo en los programas, pero realmente podemos hacer un programa muy interesante. A mí me encanta relacionar el mundo de los negocios reales con la macroeconomía y todo lo que sucede en el planeta, porque terminamos siempre, digamos, hilando tan fino que termina siendo una información de muchísimo valor para la gente. Como vos te han dicho, viste que estás loco, bueno, a mí también me lo han dicho. A más de uno. Pero bueno, a más de uno. Ahora, a mí me encanta cuando la gente tiene capacidad de comprensión de lo que estoy hablando, porque quiere decir que es gente preparada, que es curiosa, que investiga. Bueno, vos sos un profesional y como tal, un investigador también, así que te agradezco mucho. Es muy cómoda la charla contigo y con todo el equipo acá que me apoya. No, se ve que tienes un equipazo. Pues Angie hace un tema, Gerardo. La digitalización está llegando. Lo que pasa es que muchas personas se quieren cegar, se tapan los ojos, pero esto ya está llegando. Para nadie es un tabú o es un secreto. Simplemente que hay algunas otras personas que consideran que esto es un error o esto no existe, pero esto está llegando y va a llegar a cada rincón del país. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros, que tenemos un poquito más de conocimiento, podamos aportar ese granito de arena en cuanto a educación, ya sea financiera, ya sea de negocios, en cuanto a las criptomonedas, todo en esto. Pero sé que esto en algún momento o en un periodo muy poco va a llegar. De hecho, ya ahorita en el país de El Salvador para el año 2024 van a implementar la educación en cuanto a lo de Bitcoin. En todas las escuelas ya está aprobado. Y eso va a llegar, la digitalización, la educación, todo. Pues países como los nuestros, como Venezuela, como Colombia, como Argentina, que ha tenido tantos problemas de inflación, con tantos problemas económicos, financieros, el manejo de la criptomoneda, bueno, El Salvador, mira cómo está hoy en día El Salvador, que está supremamente bien. Otros países latinoamericanos y de otras latitudes también están haciendo unas cosas maravillosas a través de las criptomonedas, porque es la única forma de tener una moneda que no se precia, que no pierde valor a través del tiempo. Entonces creo que eso es lo que más valor hemos ido encontrando. Pido. Norlando. A ver, ahí se volvió a conectar Adrián, se va y viene, pero... Sí, no, pues... te quería decir lo siguiente, que en Orlando, que está acá presente, como tenemos una exchange, y la gente que tiene todos los pares realmente, porque, digamos, como te decía, somos brokers de una empresa muy importante de cambio, en Orlando, los live nuestros, es el que tira un proyecto detrás de otro, es un estudioso, y para que utilice nuestra exchange, él es el hombre spot, digamos, ¿no? O sea, realmente es difícil que cuando nombra 10 monedas, 9.5, es impresionante el acierto que tiene. Así que, ¿Para dónde va XRP y Bitcoin al final del año? Norlando. A ver, Norlando. Bueno, Estados Unidos está recogiendo moneda fía de la Reserva Federal, está recogiendo actualmente. Leí por ahí en la mañana. Y bueno, de XRP se espera una subida de un 85%. Un 85% se estima. Pero hay que estar pendiente porque las mañanas están atentas a lo que puede suceder hoy día. Entonces, los tenedores de Bitcoin, bueno, la gente está ansiosa, no saben lo que van a hacer. Las personas, los pocos tenedores como nosotros, como las personas que tienen poca inversión, eso lo hacen las ballenas, venden para que la gente se ponga rápido y se asusten. Se asusten y vendan y salgan de sus criptos. Y después ellos vienen y recompran sus carteras más gordas. Pero las personas no lo entienden
y uno tiene que tener ese aguante, esa psicología, tener esa psicología y bueno, la moneda que puede, una de las que puede explotar muchísimo, no la nombraste, te voy a decir Chainlink, porque está caminando muy fuerte en lo que es el mercado asiático. Y Chainlink ahorita salió un acuerdo con Swift para ayudarle en el proceso. Exactamente. De Por hecho, eso. y puede explotar así como lo dice en Orlando, porque ya en China aprobaron la ley que controla las criptomonedas allá. Está aprobado legalmente en auditoría y todo. Entonces Chainlink ya hizo las auditorías y Chainlink acepta el SWIFT perfectamente, porque lo que pasa es que eso no lo pude subir, tengo que hacer un video para poder mostrar cómo hacer el SWIFT con Chainlink y cómo se integra en la red, cómo se integra, porque lo vi, pasa que no tomé los capturas y bueno, tengo que armar un video explicando esa parte, cómo ella hace su fusión a SWIFT. Integración. Ahí le ganó a XRP porque la idea es que fuera XRP y Swift, aunque ahí hay una guerra muy grande. Claro, Asia contra el que creó XRP, y bueno, eso es lo que sucede allí, pero no creo que las 4 monedas que se van a manejar son ellas. Sí, excelente. XLM, Chainlink, ¿qué otra? No. XRP también. XRP. IOTA también. IOTA también. Es IOTA y Chainlink. Otra token de plataforma de pago y esas 4 se vienen poderosísimas para controlar tanto el mercado europeo como el mercado americano. Sobre todo desde Asia, porque Chainlink viene... Sí, exactamente. Domina ese mercado. De hecho, está saliendo una moneda estable que no sé, lo que se rumora es que Binance está sacando liquidez y del USDT y lo está transformando a USDC y del USDC lo está colocando en una moneda estable que están sacando, que no sé si se llama FDUSD. No he terminado de averiguar, pero por ahí anda la cosa. Ellos están sacando esa moneda estable, SFUSD. Y hay una guerra que están tratando entre la Tether, que es USDT y USDC. Hay una guerra para tratar de desbaratar el peg al dólar. Esa es una guerra que he leído y no sé si se vaya a lograr, pero pues eso va a ser un en contexto, entonces sí sabemos de lo que estamos hablando y bueno, es parte de lo que es agradable y a veces los mismos entrevistadores de AMA o inclusive algunas personas que van a los lives, hay muchas personas que tienen conocimiento, no puedo decir que todos, pero hay muchas. Pero para ello también Etios cuenta con Etios Academy, que es nuestra academia gratuita, ¿verdad? Por YouTube sería @Etios by Mountain Green, ¿verdad? Donde pueden conseguir clases gratuitas sobre finanzas descentralizadas. También pueden encontrarlos cursos de gratis, también cursos gratuitos de trading, ojo, de básico a intermedio, lo pueden encontrar también en Etios by Mountain. Comunicándose con nosotros, por supuesto, y para poder participar de este curso de trading ya es más específico, ya hay que estar registrado en la plataforma Etios.io, con doble T, Etios.io. También hay que estar siguiendo el grupo de Telegram Etios Oficial y ya solo con hacer esos pasos ya automáticamente estaría con las posibilidades de entrar al curso de trading gratuito. Gerardo y Adrián y Orlando, si me permiten, voy a poner en la descripción del video, voy a poner los links que me estás nombrando, después me los pones bien para no me yo equivocar, sumarlos al chat y también ponerlos en mi Telegram y en el Discord para que la gente tenga acceso y lo transmitimos a más personas. Me lo mandas por WhatsApp, que ahí lo tenemos el contacto. No hay problema. Pero no, pues, quiero que todos vayan a descansar y más bien agradecerles por el tiempo, como siempre, chéverísimo entender y ojalá podamos seguir mostrándole a la gente lo que ustedes hacen acá en mi canal. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Muy buenas noches y a tu disposición. A tu disposición, cuando guste. Muchas gracias a todos y los invitamos también los días jueves, 19 horas Paraguay, Venezuela, 20 horas Argentina, a sintonizarnos por TikTok. Los días domingo, 18 horas
Venezuela-Paraguay, y sería 20 horas para Argentina, también los días domingos también por TikTok, y los días lunes en digamos que una adjudicación especial que les dio el señor Adrián a las personas de Cuba, porque sabemos la condición en la que se encuentran, en la que no tienen acceso ni siquiera a TikTok. El señor Adrián les cedió su espacio casi que personal a las personas de Cuba para poder vernos en live. También los días lunes por Instagram, en este caso, y sería en el ambiente de 19 horas Venezuela-Paraguay, 20 horas Argentina. Para los que están oyendo y quieren saber la hora colombiana, es una hora antes de las de Venezuela y Paraguay. Y yo por el canal de TikTok, @noticripto, como lo coloqué allí, también tengo un canal de cripto noticias, todo lo referente al mundo digital, y a veces también no doy consejos de inversión, pero a veces suelto algún spot que hace, como dice el señor Adrián, como el de la semana pasada, hace como 2 semanas que nombré a Cyber subió, CyberConnect, la moneda CyberConnect subió 5 veces su precio, y ahorita volvió a bajar a $6, 5.8 que estaba. Yo te sigo, Orlando, yo sigo tu canal. Ahí estoy. Muchas gracias. Y a través de mi canal de YouTube de Mundo Inversiones se podrán encontrar con varios proyectos integrados a la blockchain, aplicaciones de minerías gratuitas y otros proyectos desde cero. También estamos a la orden por allí, a través de mi canal de YouTube Mundo Inversiones. Vale, pues pasen muy buena noche. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todas las familias. Gracias. Gracias por el espacio. Saludos.